las palabras de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con respecto a, bueno, el entendimiento, que no hubiese diferencias entre partidos políticos. Se entiende también que esta ley parte por, bueno, administrar justicia, partiendo del tipo de delito y no de quién lo haya cometido. Esto tenía que ver porque aplicaba para unos y para otros, refiriéndose a si alguno era algún militante o activista político o ciudadanos comunes que de alguna forma se vieron involucrados en hechos de violencia relacionados a la política. ¿Qué opina también de este carácter con respecto a la administración de justicia de esta ley? Bueno, lo que quiere decirse acá para quienes todavía tienen dudas de la generosidad de la ley o de algunas observaciones puntuales, sobre todo los expertos en materia penal, que son los que, digamos, los que tienen unas observaciones mucho más duras y más serias en el contenido desde ese punto de vista, uno lo ve desde otro. Hay que decir que la ley no sustituye ninguna reforma que pueda hacerse o derogatoria a otras leyes, como tampoco sustituye la lucha que debe continuar o la defensa por todas aquellas personas donde habría una duda de si está dentro del supuesto que abraza la ley y que favorece la ley. No se trata de una super ley, no es que esté por encima, pero tampoco la ley está condicionada a nada. La ley incluso es de aplicación, yo leía de una celeridad, es decir, tiene 15 días para decidirse el caso que se vaya a observar, si está o no, que hay partes que están oscuras, que hay que definirlas, por supuesto que sí. Ahora, el llamado es, te repito, yo lo voy a ver como una prueba, si efectivamente un instrumento como esto puede servir a la sociedad para avanzar hacia una convivencia política y democrática. Me gustaría profundizar un poquito más en esa pequeña línea de que no es una supraley, pero tampoco contradice a las otras reglas ya existentes, pero también tiene un carácter en el que seccionalmente o no se pueden revisar algunos casos. Me gustaría profundizar eso un poco más porque quizás las herramientas más conocidas son el Código para civiles, el Código Penal, para diferentes tipos de delitos, la reciente ley también contra delitos de odio. Entonces, ¿cómo convive? ¿Cómo se espera que coexista? Sí, no va a convivir con aquellas leyes que siguen siendo, o sea, aquí lo que se pretende es parar, por una parte, limitar cualquier carácter represivo, pero cualquier revancha, cualquier, digamos, este desorden que había, esta incertidumbre que había en cuanto a quienes pues podían, como decía el diputado, bueno, quienes manifestaban algo contrario a lo que estuviese en el gobierno. Sin embargo, eso no lo sustituye, o sea, los esfuerzos tienen que hacerse para que esas leyes que todavía siguen siendo pues aplicadas de una manera en perjuicio de las libertades sean ajustadas, sean eliminadas, sean derogadas. Ahora, en todo caso, lo que yo entendía era, lo que entendía del último mensaje de la presidenta encargada era que como no quedaba claro en todos los casos si eran dentro de los supuestos de la ley, que tenía que hacerse una revisión. Y eso era importante, sobre todo para quienes no están dentro de Venezuela, que me imagino que se genera una duda mayor. Había la posibilidad, se hablaba que tenían que venir a Venezuela, se hablaba de ponerse a derecho. Entiendo que eso ahora se ha quedado como que los abogados pueden ir al Ministerio Público, generar una aclaratoria de cada uno de los casos, y de eso se trata. Fácil, en lo absoluto es fácil. Pero repito, ese es un instrumento típico de gestión de conflicto que vamos a ver si somos capaces de administrar. Justamente quería tocar esa frase de ponerse a derecho dentro del lenguaje jurídico. ¿Cuáles son las implicaciones de ponerse a derecho? No, bueno, entiendo que eso se superó en la medida en que no tenías que venir y entonces llegar y ir para ver si te acusaban y entonces tú podías ser, digamos, objeto de alguna denuncia, sino que sencillamente ahora se podrá. Repito, no lo estoy simplificando, es un instrumento extraordinariamente complejo, y que usted pues escuche a los abogados penalistas de su mayor confianza y credibilidad. Yo le estoy hablando desde el punto de vista de lo que es la aplicación o la aprobación de una ley
por unanimidad que implica, repito, la voluntad de la mayoría del Parlamento a una convivencia democrática. Bien, doctora, esto, lo más reciente en este amanecer, ya sancionada el día de ayer en el Parlamento Nacional, pero esta semana han seguido ocurriendo diferentes cosas. La salida de crudo venezolano a Houston, Estados Unidos, importantes cargamentos, importantes ingresos también que ha habido en materia económica y en lo que tiene que ver con la geopolítica. Esta semana hubo una importante visita del jefe del Comando Sur también a Venezuela, ha habido importantes reuniones. Todo esto va de la mano, no son hechos aislados, va todo concatenado dentro del mismo contexto especial, delicado que vive Venezuela en este momento. Hablemos de esa visita militar a Venezuela. Bueno, más que sobre la visita, habría que diferenciar dos cosas que es bien importante que se entienda para muchos que están dentro de la toma de decisiones. Y uno es que nosotros tenemos dos niveles de incentivos para que esta fase de estabilización llegue a buenos términos y podamos nosotros ir hacia una fase superior de ampliación de libertades y de democracia plena. Esto en todo momento lo que estamos nosotros, repito, es en una fase de gestión del conflicto. Y eso va a tener dos incentivos y depende de dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con el aspecto externo y la interdependencia entre Venezuela y Estados Unidos y los contratos que sobre petróleo y otros se obtengan. De tal manera que eso que ocurrió puede entenderse como incentivo que bajan la incertidumbre, apoyan la estabilidad y seguimos caminando en esa ruta. El otro incentivo tiene que ver con la activación de los partidos, de entender que solamente si tú trabajas a favor de una fase como esta, tú puedes lograr que se abra y no que se cierre. Es decir, esto no está definido. Ninguna dirección de una fase de estabilización está definida. Lo definen los incentivos y los riesgos que se tienen. Bien, doctora, debemos concluir la entrevista, nos hemos quedado ya sin tiempo el día de hoy. Precisamente también esta visita militar tiene que ver con la revisión de las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. También viene acompañado del levantamiento de diferentes limitaciones para la operación de puertos, aeropuertos, conexiones internacionales y nuevamente esa dinámica de interconexión de Venezuela con otras naciones, no solamente en materia energética, sino comercial y de diferentes dinámicas. Bueno, será un gusto tenerla nuevamente próximamente en Primera Página para debatir otros temas también de actualidad. Egle González Lobato es abogada, profesora universitaria, también consultora política y electoral. A la vuelta, más entrevistas y atentos a los fanáticos de la agrupación venezolana Zapato 3, estarán en entrevista con Raymar Colmenares.